buenas tardes. Les habla Alba Cristina Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio Jueves de Videoconferencia. Estamos transmitiendo en vivo a través de la fanpage en Facebook de Universitas, utilizando la aplicación Zoom como aula virtual. Antes de hacer la presentación del tema de hoy, hacemos los siguientes anuncios. Todavía estás a tiempo para inscribirte en el Seminario Virtual de Derecho del Trabajo Comparado sobre Futuro de Derecho del Trabajo, avalado por la Academia Iberoamericana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y la Asociación de Profesores Universitarios de Derecho del Trabajo de Venezuela. Te invitamos a que formes parte de esta enriquecedora experiencia con excelentes especialistas junto a profesionales del derecho laboral de toda Latinoamérica. Del 21 al 26 de octubre de este año se realizará en Santo Domingo, República Dominicana, el 10º Seminario Internacional de Derecho del Trabajo Comparado, Isla de Margarita. Cuyo tema será los derechos fundamentales en el trabajo y las relaciones laborales en la era digital. Recuerden que los cupos son limitados. Cuenta con la participación como ponentes principales, entre otros, de Rafael Albuquerque de República Dominicana, Óscar Hernández Álvarez de Venezuela, José Luis Ugarte de Chile, Jorge Rosenbaum de Uruguay, Jaime Cabeza de España, Milton Rey Guevara de República Dominicana. Para mayor información sobre el seminario virtual y el presencial, te invitamos a que ingreses a nuestra página web www.universitasfundacion.com o envía un mensaje a nuestra fanpage en Facebook y serás contactado. Ahora les voy a dar un mensaje dirigido principalmente para el foro venezolano, que no deja de ser de interés para quienes están más allá de nuestras fronteras. Este próximo 3 y 4 de octubre se realizará la 44ª edición de las jornadas José María Domínguez Escobar, consideradas como la tribuna jurídica de Venezuela, que por décadas ha buscado mantener actualizado al foro jurídico venezolano desde el Instituto de Estudios Jurídicos del Colegio de Abogados del Estado Lara, en Venezuela. El tema de este año será Derecho del Trabajo y Crisis Económica, porque conocemos cómo en nuestro país se están viviendo situaciones complejas que sin ninguna duda requieren de soluciones creativas. Disfruta de estas jornadas totalmente gratis y desde donde quiera que estés, pues por primera vez serán en formato completamente virtual. Ya tenemos cerca de 600 personas inscritas. Nuestros amigos y colegas extranjeros también pueden participar inscribiéndose e incluso donando para la realización de este evento en nuestra página web www.universitasfundacion.com. Así que la próxima semana esta sección de Jueves de Videoconferencia cede su espacio a la realización de estas jornadas que organiza Universitas junto con el Instituto de Estudios Jurídicos. Bueno, sin más preámbulo, el tema de hoy es el derecho a la privacidad en las relaciones laborales. Sobre este tema debemos indicar preliminarmente lo siguiente.
Los avances tecnológicos demandan del derecho una herramienta que permita garantizar la salvaguarda de los datos personales que son almacenados, sin perder de vista la necesidad de iniciar un nuevo diálogo sobre la privacidad. Durante las 2 últimas décadas, las revoluciones tecnológicas han tenido impacto en todos los ámbitos de la actividad en sociedad y en el campo del trabajo no es la excepción. Tal y como ocurrió en la revolución industrial, nuevamente la mano de obra se encuentra inmersa en un proceso de transformación que coloca a trabajadores y empleadores en una situación de modernidad que no en todos los casos es comprendida o aceptada por quienes están acostumbrados a desarrollar sus labores en esquemas tradicionales. Los retos son cada vez mayores. Si asociamos el tema de la protección de datos de los trabajadores con el derecho a la igualdad y no discriminación en los centros de trabajo, protegida en las legislaciones locales y en importantes convenios fundamentales de la OIT. Es incuestionable que la difusión indebida de cierta información de los trabajadores no solo promueve, sino que puede ser el detonante para cometer actos de discriminación por motivos de salud, preferencias sexuales, condición familiar, afiliación sindical, entre otras, y donde los ejemplos abundan, particularmente en el ámbito latinoamericano. Bueno, nuestro disertante de hoy sobre este interesante tema es el profesor mexicano Óscar Zavala Gamboa, quien es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Escuela Libre de Derecho. Ha sido conferencista y escritor de temas laborales, de transparencia, de rendición de cuentas, de protección de datos personales y de políticas anticorrupción. Profesor Óscar, le damos la más cordial bienvenida y muchísimas gracias por estar en nuestra sección de jueves de videoconferencias. A continuación, tiene el derecho de palabra. Buenas tardes, muchos saludos a todos ustedes. Antes que nada, agradecer la invitación, es un gran espacio y felicitarlos por la iniciativa. Sin lugar a dudas, la forma de lo que vamos a hablar el día de hoy, esta transferencia y esta cuestión importante respecto de las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación. Ese es un gran ejemplo de cómo está funcionando y cómo se está revolucionando el mundo no solamente digital, sino también con sus implicaciones en el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, primeramente agradecer y felicitar por la iniciativa de Fundación Universitas y de los participantes, saludar a la doctora Alba aquí, que muy amablemente me permite este espacio, para hablar sobre un tema que, fíjense ustedes, es un tema un poco olvidado en el ámbito de las relaciones laborales, un tema olvidado muy importante. En los últimos años, lo platicaba muy bien usted en el inicio de la plática, en la parte introductoria, las relaciones laborales se transformaron no solamente por una transformación de las relaciones laborales, sino también por los cambios tecnológicos que tuvieron una implicación. No podríamos hablar de los cambios tecnológicos y hay mucha literatura sobre esto y hay grandes tendencias que hablan sobre la transformación de la relación laboral, donde la mano de obra puede ser sustituida por la máquina, donde las nuevas tecnologías tienen mayores implicaciones o poco a poco más espacios en el ámbito de las relaciones laborales, pero poco nos preocupamos o poco nos hemos preocupado sobre las implicaciones que van a tener o que tienen esas nuevas tecnologías en relación sobre los derechos de los que ya son trabajadores. Pensamos mucho en la institución, pero nos preocupamos poco por lo que ya está pasando en los centros de trabajo. Y esto no es una afirmación que necesariamente esté fuera de sustento, fuera de contexto. Últimamente hemos visto nosotros una gran preocupación sobre el tema de la uberización de las relaciones laborales, por ejemplo, donde estos nuevos elementos de relación laboral se empiezan a transformar la noción y donde el concepto propio de subordinación
parece ya muy lejano a lo que en algún momento se pensaba que era, o era la intención de que fuera. Entonces, yo recuerdo muy bien los textos del maestro Mario de la Cueva, analizando justamente el tema de la subordinación, abordaba grandes tópicos y parecía que era una cuestión muy bien delimitada, muy bien clarificada en el ámbito de las relaciones laborales. Eso ha dejado de ser así, eso ha dejado de tener esa presentación o esa cuestión de que sea fácilmente identificable una relación laboral en el concepto de la subordinación. ¿Y qué ha pasado entonces con otros elementos? Esto transformó en el mundo, insisto, incorporamos ahora las herramientas digitales en el tema que nos preocupa. Insisto, nos preocupamos mucho en el tema de la relación por los derechos de los trabajadores, de que se reconozca o no esa relación laboral. Pero ¿qué sucede con lo que podemos conocer en el ámbito de los derechos laborales como los famosos derechos laborales inespecíficos? Que si bien no están regulados, no están reconocidos propiamente en el ámbito de la relación laboral, sí tienen una implicación importante. ¿Como cuál? Una implicación importante porque las relaciones laborales tienen una complementariedad con otros derechos. Entonces, hablar del derecho a la privacidad de los trabajadores o hablar de un derecho a la protección de datos de los trabajadores, lejos de entrar a la discusión teórica, que hay una discusión teórica importante entre distinguir qué es derecho a la privacidad, qué es derecho a la protección de datos personales, cuáles son sus similitudes o si la protección de datos personales forma parte del derecho a la privacidad. Es una discusión que no es necesaria o que no nos llevaría en este momento, que no es materia de esta charla que estamos teniendo, pero sí nos lleva a considerar la importancia que tiene la protección de los datos de los trabajadores con las nuevas tecnologías de la comunicación, ¿no? Y particularmente porque el ámbito de los derechos de la protección de datos de los datos personales tiene muchísima trayectoria. Es un derecho que está en crecimiento, es un derecho maduro que se encuentra muy bien sustentado en muchos organismos, en muchos países y con normatividad internacional, pero ahora debemos de preocuparnos en aplicarlos específicamente en el campo de las relaciones laborales. Las relaciones laborales tienen un ámbito muy diferente al ámbito comercial, aquí justamente por la propia noción de subordinación, por la propia noción de dependencia que tiene el trabajador respecto de su empleador. Estos conceptos se transforman aplicados en el ámbito del derecho laboral. Entonces, no debe de ser la misma o no es la misma circunstancia que representa el derecho a la privacidad y la protección de datos de los trabajadores, de los datos personales en general, en un ámbito civil o comercial que en un ámbito de una relación laboral. Eso es lo que debemos tener muy claramente distinguido, ¿no? Porque por las propias características que conlleva a tener una relación laboral, cualquiera que sea la circunstancia que le da origen, ¿no? Entonces, este tema, insisto, se ha tratado poco, es un tema poco desarrollado en la literatura. Recientemente ha habido algunos estudios en torno, sí, mucho material en torno a las nuevas relaciones laborales, a la industria 4.0, a los fenómenos que se llevan a cabo con la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, pero poco material o poco hemos nosotros explorado las implicaciones que tiene el derecho a la privacidad y la protección de los datos de los trabajadores. Y es un ámbito no solamente de México. En México, por ejemplo, nosotros contamos con un marco regulatorio que regula, recientemente se reformó la Ley Federal del Trabajo, y se habla mucho en relación a la relación laboral, pero poco sobre estos temas. Se habla mucho sobre transparentar, sobre entregar información incluso de los sindicatos o sobre la transparencia y rendición de cuentas que debe haber al interior de las organizaciones sindicales, pero poco sobre la protección de los datos incluso de esos mismos trabajadores sindicalizados, ¿no? Entonces, es un punto importante que me parece debemos reflexionar, debemos de tener presente, no perderlo de vista, porque va a formar parte del futuro del derecho del trabajo. La Organización Internacional del Trabajo realmente sí tiene alguna importancia también en esto. Emitió una guía de recomendaciones prácticas sobre protección de datos personales de los trabajadores, que sí es un documento amplio, es un documento importante, pero que en mi consideración ya está muy fuera, ya está muy desfasado, muy fuera de la realidad. Es un documento que se realizó hace muchos años y que verdaderamente solamente hace recomendaciones en torno al tratamiento y al manejo de los datos de los trabajadores, donde hace referencias muy generales, como de que solamente se deben de requerir aquellos datos estrictamente necesarios, y sí sugiere algunas cuestiones ahí importantes en torno a los datos de los trabajadores sindicalizados, y un tema muy importante que también ha pasado desapercibido, la protección de los datos de los trabajadores que se encuentran sujetos a un régimen de subcontratación o un régimen de descentralización, que es otro tema, porque entonces eso nos lleva ya no nada más a hablar a una protección de datos que tiene el empleador con el trabajador de manera directa, ¿no? Sino podemos hablar
de los datos del trabajador que tiene el empleador y que posteriormente se transfieren a la empresa, al contratista o al contratante, según sea la figura en el país que nos estén ustedes saludando, pero digamos, esa relación triangular va a requerir no solamente la tenencia de los datos, sino también la transferencia de los mismos, ¿no? Lo cual debe llevar a cabo ciertas implicaciones, ciertas medidas de seguridad, más ahora con los nuevos mecanismos tecnológicos. Entonces, ese es, digamos, en esta breve presentación, pues es dejar sobre la mesa que podamos comentar y que podamos analizar con mayor detalle, por supuesto, y en otros espacios, la protección de los datos personales de los trabajadores como parte del futuro del derecho del trabajo, ¿no? Insisto, hay algunos temas ahí relevantes, hay algunos asuntos, incluso como precedentes judiciales que podemos explorar, pero poco enfocados aquí. Y no debemos de perder de vista una cosa muy importante. Proteger los datos de los trabajadores no solamente garantiza que se protejan y que se cuiden los derechos de los mismos en un entorno de privacidad, ¿no? Hay que distinguir, haré en un momento más esa acotación, sino que también debemos vincular la protección de los datos de los trabajadores con un tema de prevenir y eliminar la discriminación en los centros de trabajo. Es muy frecuente, y así lo determina la legislación, que es un dato personal, es todo aquello que identifica o hace identificable a cualquier persona. Dentro de los datos personales podemos tener el nombre, el estado de salud, la nacionalidad, el número de teléfono celular, o el teléfono portátil, domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Esos, digamos, son datos que merecen un tratamiento especial, sin dejar de lado que también hay otros datos que requieren un tratamiento todavía más especial. El estado de salud, las creencias religiosas, la afiliación sindical, estos que son considerados por la doctrina y por la legislación en materias personales como datos personales sensibles. Como ustedes se podrán dar cuenta, estamos en presencia de datos personales de trabajadores que no necesariamente forman parte de su esfera que debe de conocerse por todos o que debe de tener una mayor protección. Insisto, vinculado con el tema de prevenir y eliminar la discriminación en los centros de trabajo o de garantizar la igualdad laboral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El hecho de no proteger adecuadamente los datos personales de los trabajadores puede conllevar que sean víctimas de discriminación. Pensemos, por supuesto, en el caso de un trabajador que tenga alguna enfermedad de transmisión sexual, alguna enfermedad contagiosa. El hecho de que se difunda la información lo puede limitar incluso para el acceso al empleo o para la permanencia en el mismo, ¿no? Entonces, vean ustedes la importancia que es proteger la identidad la identidad y los datos personales de los trabajadores, que insisto, y esto es lo que quiero retomar, debemos tener claros dos ámbitos muy delimitados de aplicación en el ámbito de la protección de los datos personales de los trabajadores. Los trabajadores del sector público se van a regular por reglas muy distintas que los trabajadores que pertenecen al ámbito privado. Por ejemplo, en materia de acceso a la información y en materia de transparencia, el salario, el correo electrónico institucional, el domicilio del centro de trabajo, ¿no? Son datos de los servidores públicos que son información pública por sí misma, ¿no? Pero debemos diferenciarlos del ámbito de las relaciones individuales, del ámbito privado, donde pueda haber datos de ese mismo tipo que no necesariamente tengan que darse a conocer. Y entonces, eso nos lleva a un recorrido histórico. Insisto, las empresas, y lo digo con conocimiento de causa, se han preocupado mucho por proteger y por garantizar una adecuada tutela de los derechos, de los datos personales de sus clientes, de sus proveedores, de las personas con las cuales tienen relaciones comerciales, pero verdaderamente se han preocupado poco por garantizar la protección de los datos personales de los trabajadores. Cosa que no es menor. Dejemos de lado un poco la visión garantista de proteger los datos de los trabajadores, también que les conlleva posibles procedimientos de responsabilidad. Les puedo hablar muy claramente de las legislaciones de datos personales en Chile, en Argentina, en México, en Uruguay, donde se sanciona el incumplimiento en la protección, donde una transferencia indebida de datos personales puede llevar a las empresas a que sean sancionadas con multas importantes. Por ejemplo, en el caso mexicano se habla de multas de varias, de una cantidad importante, circunstancia que es muy similar en el ámbito latinoamericano, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que debe de permear y debe de analizarse desde diversas perspectivas. No solamente la autoridad, no solamente los trabajadores, sino también los grupos empresariales no deben perder de vista el tema de los datos personales, sobre todo, insisto, en un momento o en un ámbito globalizado.
en un ámbito donde cada vez más o cada vez las relaciones laborales típicas, como se podrían, o como se les denomina, aquellas que son a tiempo completo, en el trabajador, en el centro de trabajo, prestando sus servicios, jornada completa, esas relaciones laborales ya están en extinción, ya podemos hablarlas o referirlas muy escuetamente, ya casi no existen esas relaciones laborales. Entonces, en estos escenarios complejos es donde no debemos perder de vista la importancia que tiene la protección de los datos personales en un entorno tecnológico. Y quiero platicarles desde el punto de vista académico algunas cuestiones importantes, algunas cuestiones que nos pueden llevar a nosotros a analizar el entorno de las relaciones laborales y su importancia con los datos personales. Ven ustedes, cada vez, insisto, es más complicado encontrar una empresa que preste, ya no solamente fuera del centro de trabajo del mismo país, sino que empresas transnacionales que prestan servicios profesionales fuera de otro país, que tienen a sus trabajadores en países particularmente latinoamericanos, ¿no? Que es en el ámbito en el que estamos todos nosotros. ¿Cómo se garantiza que esa transferencia de la información de los datos personales se pueda tutelar? No hay una forma de garantizar. No hay una forma de garantizar, a pesar de que los acuerdos comerciales que se celebren entre diferentes países toman como eje de referencia el tema de los datos personales. El año pasado, no recuerdo si hace dos, estuve en Argentina, en la Universidad Autónoma, en la UBA, platicando sobre ese tema de los datos personales de los trabajadores, y surgieron ciertas inquietudes, ¿no? Que platicábamos ahí, que me parece que son asuntos que deben de comentarse. ¿Cómo se protege desde el ámbito del ámbito interamericano de los derechos humanos el tema de los datos personales de los trabajadores? Y analizábamos algunas sentencias de la Corte Interamericana y no encontrábamos específicamente el tema en el ámbito laboral, pero debemos de meternos verdaderamente a los casos concretos y poder determinar que la única forma en que podemos garantizar una debida o evitar la discriminación de los trabajadores es partiendo de una premisa fundamental: proteger su privacidad, proteger su intimidad, ¿no? La protección de los datos de los trabajadores. Que insisto, en el ámbito latinoamericano, por lo menos, revisar las legislaciones sobre protección de datos personales en general es una legislación que supera por mucho, o es una regulación que supera por mucho a la legislación laboral. La legislación laboral se hará alguna referencia, vinculará en el tema de protección de los datos personales, pero no hace esa conexión que se requiere para garantizar. Estamos muy preocupados, insisto, por otros temas, pero me parece que estamos dejando de lado los derechos inespecíficos. Hay varios principios que se deben de garantizar en el tema de los datos personales. Los datos personales, hay un principio fundamental, un principio muy importante, que es el principio de finalidad. Los datos personales no pueden ser recolectados o no pueden ser recopilados para cualquier cosa. Se les debe de informar a los trabajadores cuál es el uso que se le va a dar a esos datos personales que les son proporcionados. Por ejemplo, hay datos personales que se pueden proporcionar para atender algunas cuestiones como el Estado, como mecanismo de seguridad social. Yo necesito tu información para que yo pueda asegurarte o yo pueda proporcionar o realizar las gestiones necesarias para que te proporcionen seguridad social. Es, digamos, un mecanismo. O sea, yo requiero tu información personal para cumplir con una obligación que tengo contigo como mi trabajador. Pero hay otros elementos que no necesariamente se deben de justificar. Es aquí donde nosotros entramos en grandes debates, por ejemplo, como si está justificado que a un trabajador se le pida una constancia de no antecedentes penales, o si se debe de pedir a la trabajadora que presente un certificado en el que acredite que no está embarazada. Este es el tipo de información, ¿no? ¿Hasta qué momento podemos determinar o hasta qué momento podemos señalar que verdaderamente estamos solicitando información que se requiera? El principio de finalidad. ¿Para qué se le va a dar ese uso que el uso que se le va a dar a la información? El principio de proporcionalidad. Solamente te puedo pedir aquellos datos que necesariamente requiero para el cumplimiento de mis fines. No puedo requerirte, insisto, cualquier información, ¿no? Entonces, debemos atender estos principios elementales. Las legislaciones de cada país van a regular cuáles van a ser esos principios bajo los cuales se va a regular la protección de los datos personales, pero todos son coincidentes en que debe de haber un mecanismo necesario, un mecanismo de protección de los datos personales que nos pueda conllevar a garantizar el derecho a la protección de los datos personales de los trabajadores. Entonces, este es un planteamiento muy general. También nos podríamos hablar sobre otros temas importantes. Yo en la legislación comparada, insisto, me parecen casos muy interesantes el caso de Argentina y el caso de Uruguay y el caso chileno,
respecto a cuál es el tratamiento que se está dando. Insisto, no en el ámbito laboral, desafortunadamente. Se está dando en el ámbito del derecho de protección de datos personales, ¿no? Que hay que vincularlo necesariamente con el tema laboral. Insisto, las características propias de las relaciones laborales hacen necesario que se lleve a cabo un análisis particular de la necesidad de proteger los datos personales en las relaciones de trabajo. Más ahora, insisto, la industria 4.0 cada vez más se nutre, así lo habla o así se maneja en el ámbito que sustenta y que analiza la industria 4.0, se nutre con la transferencia de la información. La transferencia de información es un elemento fundamental, un elemento necesario para el funcionamiento de la industria 4.0. ¿Y qué se transfiere esa información? Muchas veces datos personales de los trabajadores. Que insisto, los temas de nacionalidad, conflictos de migración, preferencias sexuales, estado de salud, afiliación sindical, son situaciones que pueden poner en un entorno de vulnerabilidad a los trabajadores. Y ahí está el tema, proteger el derecho de los datos personales como un mecanismo para garantizar y para prevenir la discriminación en los centros de trabajo. Entonces, llevemos a cabo este binomio. Yo invitaría a los participantes, yo invitaría incluso a Fundación Universitas, ¿no? Ahorita que escuchaba yo el tema del futuro del trabajo, analizar esos aspectos que pueden parecer ajenos al tema de relaciones laborales, pero que no lo son. Son temas que están muy metidos, que están completamente, forman parte del debate internacional sobre los derechos de los trabajadores, pero que los dejamos nosotros fuera por considerarlos que no forman parte del núcleo central de los derechos de los trabajadores. Nos preocupamos mucho, insisto, por el reconocimiento de las relaciones laborales, pero sí debemos de avanzar hacia cuál debe de ser ese futuro de las relaciones de trabajo. Entonces, yo por el momento hasta ahí mejor preferiría ahondar un poco más en las preguntas y dejarlos en un planteamiento general. Muchas gracias. Gracias al profesor Oscar por esa interesante disertación sobre este tema, de que desde luego reviste muchísima importancia en las relaciones laborales. Mientras esperamos por aquí las preguntas de nuestros participantes o los comentarios, les recordamos que siguen abiertas las inscripciones para nuestro seminario virtual sobre futuro del derecho del trabajo, donde desde luego se tocan algunos temas como el que acaba de indicar el profesor. Igualmente les recordamos que en el mes de octubre, del 21 al 26, se estará realizando en Santo Domingo, República Dominicana, el 10º seminario sobre derecho comparado del trabajo, justamente referido a los derechos fundamentales en el trabajo y las relaciones laborales en la era digital, donde también se discutirá temas como estos. Así que, profesor, una primera pregunta por acá. ¿En el ordenamiento jurídico mexicano existe alguna norma en específico que garantice justamente esto que usted acaba de mencionar sobre el derecho a la intimidad de los trabajadores, o existe una norma de carácter general? ¿Cómo estaría regulado allí? Claro que sí. Primeramente, un saludo a mis amigos Jorge Escutia y Luis Fernando Rodríguez, que estoy viendo desde acá. Les mando muchos saludos a mis
compatriotas mexicanos que siempre andan pendientes de los temas y por supuesto a todos nuestros invitados en todo el ámbito. Muchos saludos a nuestros amigos. En el ámbito mexicano no hay una norma específica que regule el tema de los datos de los trabajadores. Sin embargo, para atender este tema tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que va a ser el marco jurídico que se va a encargar de regular estos temas. Esto es muy importante, porque a pesar de que no tenemos una norma específica, sí tenemos nosotros en el artículo 3º qué te entendemos por datos personales sensibles. Y así vamos a encontrar algunos aspectos laborales, como es el tema del nombre, algunos aspectos como el estado de salud, y uno muy importante, la afiliación sindical. La afiliación sindical es considerada un dato personal sensible. No solamente es un dato que deba de protegerse, sino es un dato personal que debe de llevar muchas más medidas de seguridad por su vulnerabilidad, por el hecho de que, y eso sí hay ejemplos, por ejemplo, en el ámbito de la OIT, algunos asuntos que llevó a cabo el Comité de Libertad Sindical, en los cuales se determinó que el dar a conocer la afiliación sindical pone a los trabajadores o los hace objeto de discriminación, pues discriminación sindical, ¿no? Lo limita. El hecho de que sepan que eres de un sindicato te restringe respecto de tu derecho a la igualdad. Insisto, no hay una norma como tal, solamente tenemos esa circunstancia de la Ley Federal de Datos Personales en posesión de particulares, y tenemos en la Ley Federal del Trabajo un aspecto también muy tangencial, es la prohibición de los empleadores de poner lo que nosotros conocemos como listas negras, que yo no sé si sea un concepto que sea conocido así en el ámbito latinoamericano, que es casi boletinar al trabajador que se encarga, que en algún momento ha demandado, ¿no? Entonces, en la Ley Federal del Trabajo hay una prohibición expresa de poner a los trabajadores en las listas negras, que digamos es proteger el trabajador en una situación jurídica de parte actora en un procedimiento. Pero sí, digamos, específicamente no la hay, pero sí tenemos algunos marcos referenciales. Ok, muchas gracias, profesor. Por acá, Manuel Rosa, que se encuentra aquí en la sala de Zoom, saluda a todos y pregunta lo siguiente. ¿Qué papel ha tenido la jurisprudencia de México en el tema de privacidad en las relaciones laborales? Es una pregunta muy triste, porque la respuesta es no hay ninguna jurisprudencia mexicana que se refiere a la protección de datos de los trabajadores. Hay jurisprudencia en torno a los datos personales en general, pero insisto, por eso es un tema que me parece debe entrar a la agenda. Las relaciones laborales son muy distintas a cualquier otro tipo de relaciones, civiles, comerciales, la que sea. Y sí hay muchos pronunciamientos judiciales en torno hacia la protección de los datos en general, pero no hay absolutamente ningún criterio judicial en torno a la protección de datos de los trabajadores. Donde sí hay, nosotros en México tenemos un órgano garante del acceso a la información y de la protección de datos personales, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y protección de datos personales. No emite criterios jurisprudenciales, pero sí hay algunos precedentes interesantes en torno a la protección de los datos personales, que debo decir una cosa, la mayor parte de los comisionados del Pleno, que son los que comandan, los que llevan a cabo el tema respecto de la protección de estos derechos, se han inclinado mucho más por la apertura de la información que por la protección de la misma, ¿no? Entonces, y es un tema que, insisto, yo creo que es el punto de que no se analiza desde la perspectiva, me parece, no digo que es una perspectiva incorrecta, simplemente que me parece que no se ponen verdaderamente sobre la mesa los dos elementos o las características propias de las relaciones laborales, ¿no? La doctora Patricia Kuzain, comisionada una de las comisionadas de este órgano garante, especialista en materia laboral, ella ha pugnado mucho precisamente por proteger los datos personales, pero no ha logrado el consenso con sus compañeros, y bueno, es un tema que me parece todavía tendría que explorarse mucho más, donde, insisto, el desconocimiento de trabajadores y de empleadores de estos temas ha sido tal vez uno de sus obstáculos más importantes en torno a la debida salvaguarda de los datos de los trabajadores. Gracias, profesor. A través de Facebook preguntan lo siguiente. ¿Qué ámbito puede tener los contratos, sea individuales o colectivos, para regular la privacidad en las relaciones laborales? Ay, perdón, no entendí la pregunta. Perdón. ¿Qué ámbito puede tener los contratos, sean estos individuales o colectivos, para regular la privacidad en las relaciones laborales? Esa es la gran clave de nuestro tema.
Si tenemos una legislación que no ha sido, y lo decimos, que no se ha adentrado en el tema laboral, me parece que justamente el contrato individual de trabajo y el contrato colectivo de trabajo son los elementos más importantes para establecer cláusulas que permitan proteger estos datos. E insisto, lo comentaba también en la presentación, no solamente se trata del tema de datos personales en el ámbito genérico, es un tema que el hecho de que no se cumplan con ciertas normas conlleva al incumplimiento de disposiciones jurídicas que ameritan una sanción que prácticamente en todos los casos para las empresas es una sanción económica y para el caso de los trabajadores es una sanción, digamos, derivada porque los pone en una situación de discriminación. Entonces, más que pregunta que me formuló, es una propuesta. El ámbito de aplicación para este tema está en los contratos individuales y colectivos. Es el ámbito donde podemos regular o donde podemos establecer. ¿Y por qué lo digo? En las legislaciones de América Latina, no me gusta referir mucho al tema de Europa, porque aparte que no lo conozco al 100%, me parece que es el que nos aplica más el latinoamericano. Pero nosotros tenemos los famosos avisos de privacidad. ¿Qué son los avisos de privacidad o los avisos de consentimiento, ¿no? Que, como se les llaman en algunas otras legislaciones, donde se le informa al trabajador qué datos se van a recopilar y para qué fines? Esos el trabajador los va a conocer, o sea, el trabajador va a saber. No puede hacer el empleador más allá de lo que ya se firmó o lo que ya se acreditó en el aviso de privacidad, y entonces el hecho de hacer más allá o hacer algo que no esté permitido por ese aviso de privacidad puede conllevar a las sanciones. Hay algunos despachos, algunas oficinas jurídicas en México que han empezado a implementar este mecanismo, empezar a implementar la recepción de información de los trabajadores con el aviso de privacidad del tratamiento que se va a dar a los mismos. Entonces, cumplen con las dos obligaciones, pero insisto, pues debe ser un porcentaje mínimo comparado con todo el mundo de lo que incorpora el tema laboral. Gracias, profesor. Por acá, Jorge Escutia indica lo siguiente: buenas tardes, un abrazo fraternal al maestro Oscar. Saludos, Jorge. ¿Hasta dónde el derecho de privacidad del trabajador se confronta con el uso de las herramientas de trabajo que el empleador le proporciona? Esto es, si el trabajador utiliza un celular que se le otorgó para que realice sus labores y éste lo utiliza para fines distintos, el empleador puede válidamente revisar el contenido del celular, que es una herramienta de trabajo. Muy buena pregunta. Y esta sí nos remite al ámbito europeo. En algunos precedentes italianos y franceses sí se ha determinado, ¿no?, por la ACNIL, que es una de las organizaciones más importantes de datos en Francia, sí se ha determinado que es válido. ¿Por qué? Porque el correo electrónico institucional, el teléfono institucional que se le proporciona al trabajador es para uso exclusivo de la relación laboral, ¿no? Entonces, no lo puede usar todo lo que lleve a cabo, pero viene un tema importante, viene un tema muy relevante, porque a pesar de que lo pueda revisar, no puede hacer uso de la información. Vamos a suponer que un trabajador decidiera, porque así lo consideró, que ir a un laboratorio clínico, hacerse unos estudios, y entonces, estudios médicos, y entonces él señalar, mándamelos por correo electrónico a mi correo de la empresa, ¿no? Entonces, el hecho de que obren o que formen parte o que se incorporen en el ámbito del correo electrónico, aunque sea de la empresa, si bien faculta al empleador para poder determinar que esa información o se le dio un uso distinto a las herramientas de trabajo, no le faculta para ser propietario de esa información. Esa información no es suya, esa información es del trabajador. Si bien dio un mal uso, simplemente, bueno, pues la información, hay procedimientos, ¿no? Por ejemplo, pero se sujetan a la ley de datos personales en posiciones particulares. Hay que hacer una especie de bloqueo para posteriormente proceder a la cancelación de los datos, de la información que obra ahí. Entonces, tampoco no solamente es destruir la información, ¿no? Hay procedimientos, hay guías, hay manuales que se sujetan a la normatividad para regular. Pero efectivamente, ese es uno de los grandes debates, determinar qué tanta injerencia puede tener el empleador en los datos personales cuando se hace uso de sus herramientas. E insisto, por lo menos las tendencias recientes en nuestro país, en América y en Europa, hace que se trata de herramientas de los empleadores que son propiedad de ellos y solamente se le debe dar el uso exclusivo para los fines de la relación laboral. Muchas gracias, profesor. Por acá nos preguntan lo siguiente. Vicente Romero, de Venezuela, que se encuentra aquí en la sala virtual. Los datos personales de un trabajador, cuando son aportados a una entidad laboral por un tercero,
¿puede considerarse este hecho violatorio de la privacidad del trabajador? Ese es justamente el tema de la subcontratación, de la externalización. Debe estar previsto. Si no se prevé en un aviso de privacidad que una empresa contratante puede recibir los datos y después transferirlos a la contratista, se vulnerarían los datos personales, por supuesto. Habría un uso indebido. Insisto, la clave está, hay un tema, y a lo mejor me faltó un poco andar, y aprovecho para hacerlo en esta oportunidad, aprovechando la pregunta de nuestro compañero, el tema del consentimiento. Si hay una cuestión que es clave en materia de datos personales, es el tema del consentimiento. Si el trabajador otorga su consentimiento, ¿a qué uso se le debe dar a los trabajadores? Estaría totalmente permitida cualquier transferencia. Ese es el tema importante. El trabajador puede o no puede consentir, pero debe ser un consentimiento expreso. También no podemos, en el ámbito jurisprudencial es muy difícil hablar de un consentimiento tácito, pero sí debe de haber un consentimiento, que es la clave. O sea, la información se puede entregar del trabajador, se protege, pero si hay un consentimiento del mismo para que pueda difundirse, es factible. Si no lo hay, por supuesto que podría ser sancionado. Gracias, profesor. A través de Facebook preguntan lo siguiente: ¿qué se puede hacer para que el derecho a la privacidad no sea vulnerado por el control empresarial de los medios informáticos facilitados por esa empresa? Va de la mano con la pregunta que me hacía mi buen amigo Jorge Scutia. Ese es el tema del debate. ¿Qué se puede hacer? O la gran pregunta es, ¿qué se puede hacer para no vulnerar la privacidad en el uso de herramientas? Otra vez nos regresamos al tema del aviso de privacidad, ¿no? Entonces, insisto, es un tema donde también los trabajadores tienen su grado de responsabilidad. También es responsabilidad de los trabajadores dar uso a las herramientas para los fines para los cuales fueron concedidas. Insisto, sería irresponsable darle un uso distinto. ¿Por qué? Porque no es mío. Simple y sencillamente el celular institucional, el correo electrónico de la empresa no son míos. Entonces, yo puedo hacer con mis aparatos tecnológicos, con mi computadora, lo que yo quiera, ¿no? Esa información mía está salvaguardada. Pero si yo hago un uso indebido de una herramienta de trabajo, yo estoy haciendo un uso de algo que no es mío. Entonces, faculta al empleador para poder vigilar. Porque también debemos tener en cuenta una cosa, en la teoría clásica de las relaciones laborales, el poder del empleador sí alcanza, por supuesto, al ámbito de las herramientas de trabajo. Entonces, no debemos de perderlo de vista. Por eso yo sostengo, y estaba en vísperas de salir un artículo publicado ahí en algún medio argentino, sobre cuál va a ser o cuál debe ser el equilibrio perfecto. Hay que valorar las relaciones laborales en ese entorno donde tenemos un poder del empleador, sobre las herramientas de trabajo, sobre el entorno laboral, frente a los derechos de protección de datos de los trabajadores. Y hay temas mucho más complejos. ¿Qué tanto es justificado que yo pida datos biométricos, por ejemplo, de mi trabajador? ¿Qué tanto es justificado que yo le pida datos, insisto, de estado de salud? ¿O hasta qué punto las cámaras de videovigilancia de los centros de trabajo deben estar enfocados a cuidar? Por eso es no caer en los excesos, ser proporcionales, atender al principio de proporcionalidad, tomar medidas de protección tomar medidas que protejan mis bienes como empresario, pero también vigilar y que se cumpla la normatividad y que se respete la privacidad de los trabajadores. Hay muchos casos, por ejemplo, aquí en el ámbito mexicano, alguna vez me tocó conocer un asunto en el cual, así como estamos ahorita, la cámara de la computadora estaba todo el tiempo prendida. O sea, el trabajador estaba trabajando en su computadora, pero la cámara siempre le daba de frente. ¿Por qué? Porque el empleador lo podía estar monitoreando desde un celular a través de la cámara que estaba enfrente. Entonces, se consideraba que eso era un abuso a la privacidad, y por supuesto que sí. Entonces, hay ciertas medidas, ciertas recomendaciones prácticas que se llaman, que bueno, la cámara de videovigilancia debe estar colocada, y si bien dirigirse al centro de trabajo, no ubicar a un trabajador en específico, porque eso nos lleva a otro tema. Nos lleva no solamente a decir, ya, dejemos de lado el tema laboral, podemos hablar incluso de responsabilidad penal, hablar de acoso sexual, de acoso laboral. Son otros ámbitos que, insisto, se pierden de vista en un ámbito que es sumamente complejo, como es el ámbito de las relaciones laborales. Ok, gracias, profesor. Por aquí el doctor Héctor Lucena, profesor de amplia experiencia y de muchos años, relacionista industrial de Venezuela, nos pregunta lo siguiente: saludos al conferencista. Me inquieta distinguir la privacidad
del trabajador sindicalizado de la privacidad, si vale el término, de la organización sindical en sí misma. Es el caso, por ejemplo, de exigencias minuciosas que se le piden a los promotores de un sindicato para su registro. Ya el registro mismo es una limitación. Cuéntenos de este asunto en México o de donde lo considere, ya que en Venezuela hay una invasión de la vida de los sindicatos de muchas maneras, a tal punto que hay que discutir sobre la autonomía, es decir, si existe realmente. Gracias, profesor Héctor, y un saludo para usted. Muchas gracias. Igualmente un saludo al doctor Lucena, que lo conocemos, por supuesto, también por acá en su trabajo. Honrado de su pregunta y qué bueno que nos siguen estas actividades. Mire, la pregunta que hace también es muy interesante. La pregunta que nos hace el profesor es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay que distinguir al sindicato como encargado. El sindicato también es encargado de proteger datos personales. El sindicato también es responsable de ciertos, de proteger como personas. Olvidémonos de quitemos un segundo su característica del ámbito laboral. Es una persona de derecho moral, es una persona de derecho, una persona moral de derecho social, que sí características distintas, ¿no? Que las personas morales como las empresas, pero al final de cuentas es un sujeto obligado a la protección de los datos personales. Ese es un punto. Y el otro punto es lo que podemos hacer precisamente con la intromisión. Y ese es un muy buen tema. No solamente el caso mexicano, también el caso argentino es muy específico en estos temas de garantizar la no intromisión de las autoridades en la vida de los sindicatos. Y entonces nos lleva a hacer una distinción de dos temas fundamentales. Uno es la transparencia de la información a través de la rendición de cuentas. La transparencia de la información pública es entregar aquella información que debe de ser pública para todos nosotros. Pero hay un elemento fino, que es el tema de la rendición de cuentas. Solamente se puede rendir cuentas a los miembros del sindicato, ¿no? Entonces, y eso es algo que se protege, es incluso para proteger la libertad sindical, ¿no? La información de los sindicalizados solamente puede ser o puede darse dentro del marco del propio sindicato. Llevarla más allá es, por supuesto, violatoria no solamente de datos personales, es violatoria de la propia libertad y autonomía sindical. E insisto, hay información de los sindicalizados, por ejemplo, protegiendo el derecho, ya lo habíamos comentado, muy claramente les puedo decir con toda seguridad que en la legislación mexicana, la legislación argentina y la legislación uruguaya consideran a la afiliación sindical como un dato personal sensible. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de proteger, en mi consideración, porque no es un tema que haya sido así adoptado, por lo menos en el ámbito mexicano, se debe de proteger, por supuesto, el padrón de sindicalizados, ¿no? Entonces, el mecanismo por excelencia para dar a conocer quién está sindicalizado, pues es precisamente a través de los padrones de sindicalizados. Entonces, insisto, es una línea muy delgada entre la protección de los datos, entre la garantía de los datos personales y entre los grandes retos que representa tratar de proteger la libertad y la autonomía de los sindicatos. Gracias por su pregunta, maestro. Muchas gracias, profesor. Por aquí hacen otra pregunta a través de Facebook. Indican lo siguiente: ¿es inevitable que la esfera de la intimidad personal del trabajador se vea condicionada en el ámbito de la relación laboral? Aquí estoy leyendo la pregunta por acá. Dice, ¿es inevitable que la esfera de la intimidad? Más que condicionada, creo que debemos de analizarla con sus particularidades, que es lo que trataba de comentar. Más que sea una circunstancia donde hay un atentado en contra de los derechos a la intimidad personal del trabajador, me parece que debemos de atender las circunstancias propias de la relación laboral. Por una cuestión muy importante, que es lo que también me parece que debemos de tener siempre presente. La relación laboral siempre estará supeditada a la noción de que hay alguien que tiene el poder y de que alguien que está sujeto a la subordinación. Entonces, ese escenario complejo, ese escenario es el que distingue en el ámbito de las relaciones laborales, ¿no? Entonces, más que, insisto, estar condicionada, debemos analizarla en el caso particular de lo que conlleva una relación laboral. Por supuesto, insisto, no es lo mismo una relación comercial, una relación civil que una relación laboral. Entonces, hay que analizarla desde el punto de vista de su ámbito concreto de aplicación, que es la relación laboral. Tema muy importante, y esto lo aprovecho para comentarlo, en el tema de la uberización. Por ejemplo,
el trabajo en plataformas digitales, el trabajo en estos mecanismos, por supuesto que involucra un intercambio de información y de datos de los trabajadores que no necesariamente se están sujetando a las reglas de protección. Entonces creo que ese es un tema pendiente que hay que analizar. Gracias, profesor. Por aquí tenemos una última pregunta también realizada a través de Facebook. ¿Hasta qué punto los empleadores, por cumplir con la protección de datos, rayan en la discriminación? Más bien creo que el hecho de que cumplan con los datos, con la protección de datos, previene la discriminación, ¿no? Entonces me parece que más bien la protección de los datos va a ser un mecanismo para garantizar la prevención de la discriminación. Más bien, son elementos conjuntos, ¿no? Si protegemos datos personales, evitamos por lo menos en un ámbito la discriminación de los trabajadores. Así es. Bueno, profesor, no nos queda más que agradecerle infinitamente por habernos acompañado en nuestra sección de jueves de conferencias el día de hoy con tan interesante tema. Muchísimas gracias de verdad, gracias a todos los presentes. Antes de cerrar, les recordamos nuevamente que siguen abiertas las inscripciones para el seminario virtual de Derecho del Trabajo Comparado sobre futuro de Derecho del Trabajo, que está avalado por la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Y recuerden que del 21 al 26 de octubre en República Dominicana, en Santo Domingo, República Dominicana, se va a realizar el 10º Seminario Internacional de Derecho del Trabajo Comparado, Isla de Margarita, cuyo tema central es los derechos fundamentales en el trabajo y las relaciones laborales en la era digital. Para más información sobre estos dos eventos, recuerden visitar nuestra página web www.universitasfundacion.com. Y la próxima semana no tendremos nuestra sección de jueves de videoconferencia porque este espacio será cedido a la celebración de las jornadas, de las 44 jornadas José María Domínguez Escobar, que va a ser en formato totalmente virtual y de manera gratuita. Así que el interesado en inscribirse, visite la página web de Universitas Fundación. Bueno, profesor, nuevamente le doy el derecho de palabra para que pueda despedirse. No, pues muchas gracias por la invitación, fue verdaderamente un gusto. Aprovecho para agradecer al compañero Manuel Wilfredo, que nos está compartiendo aquí información de la jurisprudencia de su país. Eso es muy importante siempre para el intercambio de derecho comparado. Estamos en contacto, estoy a sus órdenes y un verdadero gusto y felicitaciones a esta gran iniciativa. Muchas gracias y saludos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Manuel Wilfredo por haber compartido ese archivo. Ustedes por allí, antes de cerrar la sesión, pueden descargarlo en su computadora sin ningún problema. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad. Adiós.